Ya, bien. En esta oportunidad vamos a realizar una entrevista con respecto a un líder BIM, en este caso al- específicamente al ingeniero Jonathan Picón desde Colombia. Eh, Bien, los integrantes del grupo, mi persona, Nixon Gerson Rinza Reyes, Paul Yeltsin Vázquez, Bustamante Jiménez Luis Enrique, Sarpán Chapoñán Kevin Ángel, Junior Dávila Oyola Huamán. El curso es, bueno, es el modelado de información de edificaciones BIM. La universidad es la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. El docente es Miguel Alexander Fernández F. Bien, a continuación damos pase al ingeniero Jonathan Picón para su presentación. Se presenta, ingeniero. Listo, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludos a todos. Mi nombre es Jonathan Arley Picón Torres. Yo como tal soy ingeniero civil. Ya tengo más o menos unos 7, 8 años de experiencia en lo que tiene que ver con el campo y pues desde el inicio de mi carrera he estado enfocado en lo que es el manejo de metodologías BIM. Bien, entonces, una vez empezaremos con lo que es las preguntas. Bien, eh, la primera pregunta. Con respecto a los inicios y motivaciones, ¿no? ¿Qué le motivó a implementar BIM en su campo profesional en Colombia? Y también, ¿y cómo fue su experiencia inicial con esta metodología en el contexto colombiano? Listo, bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, como tal dije anteriormente, pues desde que yo inicié mi carrera estaba enfocado en este tema. Yo como tal comencé a trabajar pues específicamente con Revit desde el año 2016. Yo realicé mi tesis de pregrado para optar por el título de Ingeniería Civil en implementación de la metodología BIM desde la residencia de obra. Entonces, desde que yo estaba en mis últimos años universitarios, comencé a buscar información, cómo eso se trabajaba y pues me llamó mucho la atención, sobre todo que ya en países desarrollados estaba haciendo, se estaba usando como ley, que era en ciertos países como decretos, que todas las obras, diseños se tenían que entregar de esta manera, de pronto a cierto nivel de madurez, cierto nivel de detalle, y ya eso fue hace 8 años. Me di cuenta pues que era un campo laboral que en ese entonces no muchas personas manejaban y estaba como naciendo y cuando uno pues comienza a salir de la universidad, justamente la ingeniería civil pues es una rama, perdón, es una carrera que tiene muchas ramas, ¿cierto? De pronto a nivel de diseño, a nivel de construcción, que la parte estructural, que la parte hidrosanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, pues a eso me pareció muy interesante si se fuera dando la oportunidad de poder especializarme en esta cuestión. Al inicio, digamos, pues fue complicado porque pues es un tema que puede tal vez hacer más grandes los tiempos, por ejemplo, a nivel de diseño. Yo recién estaba aprendiendo a manejar el programa que en este caso pues comencé con Revit. Entonces, tal vez los resultados al inicio no salían de la mejor manera como uno esperaba, porque pues tenías que doblarte de tiempo. Yo en ese entonces estaba trabajando como residente en una obra donde me entregaron todos los planos en AutoCAD y desde ahí comencé a implementar todo en Revit, pero yo como que yo mismo por hacer mi tesis, por hacer mi investigación, me doblaba de trabajo y pues Claro. trabajaba, hacía mis cosas que tenía que hacer como residente en obra y ya luego cuando llegaba a mi casa o salía del trabajo, pues tenía que actualizar todo el modelo. Entonces fue un proceso bastante pesado en esa cuestión, ¿listo? Sobre todo en la parte inicial y que pues sobre todo en las primeras obras o en las primeras cuestiones que trabajé ya a nivel de experiencia profesional, pues no se aplicó la metodología BIM. O sea, lo que se hacía era de pronto trabajar con Revit porque los planos salían mejores o había mejor visualización. Pero de ahí a que se aplicara la metodología BIM, pues había un gran paso todavía. Eso ya se aplicó, digamos, en el futuro. Entiendo. Ya, entonces pasamos con la siguiente pregunta y al siguiente compañero. ¿Qué tal, ingeniero Jonathan? Buenas tardes. Bueno, en este caso la pregunta 2 trata más o menos en desafíos en Colombia, pues, ¿no?
La pregunta consiste, ¿cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado en Colombia para la adaptación del programa BIM, tanto en el sector público como privado? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En- Entonces, respecto a esa cuestión, pues digamos, en el país, pues todo lo que tiene que ver con esta metodología hace algunos años se veía como un costo más. Y al final es eso, porque pues para que la empresa o para que las personas, ingenieros, arquitectos, personas en torno a la construcción puedan entrar acá, pues hay que hacer un proceso de implementación. Ese proceso de implementación se traduce en dinero, que las personas tienen que pagar cursos, tienen que pagar softwares para aquellas empresas que quieran trabajar de esta manera. Y pues no se veía mucho, ¿sí? En el año 2020 se expedió un decreto que en el transcurso del 2020 al 2026 se tenía que aplicar bien en los proyectos a nivel público, ¿sí? Porque al final, pues, de parte privada, pues el gobierno del Estado no tiene como esa potestad para exigirte a ti como empresa privada y con tus obras privadas que se trabaje de esa manera. ¿Listo? Entonces, a nivel público, se estableció que gradualmente, digamos, en el 2021 un 30%, en el 2022 un 50%, hasta que en el 2026 el 100% de los proyectos a nivel público fueran entregados en BIM, por lo menos hasta la parte de diseño. Entonces, desde allí, desde que este decreto salió, digamos que ya pues todo cambió, ¿sí? Ahí pues sí, ya todas las empresas comenzaron a explorar cómo se puede trabajar esto, cómo se puede implementar, comenzaron a ofrecer muchos más puertos de trabajos enfocados en esta metodología, como modelador BIM, como de pronto BIM Manager, coordinador BIM, etcétera. Entonces, antes de eso, antes de ese decreto, pues era muy complicado porque al final la mayoría de empresas, constructoras, personas lo ven es como eso, como un costo adicional y pues no ven muy bien todas las cuestiones buenas o ganancias que se pueden llevar de aplicar los proyectos con esta metodología. Pero una vez pues ya el decreto se puso en orden, pues sí, todos comenzaron a buscar. Y ya una vez la parte pública, digamos, el 100% está, pues al final es una unión. También trabaja con muchas empresas privadas, no es como que una empresa haga todo en un proyecto, siempre se nutre de otras empresas, entonces ya pues el sector privado paso a paso también evoluciona hacia ese punto. Ya. Entonces, pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Eh, ¿Tardes? Siguiendo con las preguntas, respecto a la adoptación de BIM en Colombia, mi pregunta sería, ¿cómo percibe la evaluación de la adoptación de BIM en Colombia en los últimos años? Listo, muchas gracias. Bueno, hilando un poco con la pregunta anterior, entonces hablando de ese decreto 2020 a 2026, la parte BIM, pues como decía, ya muchas empresas están buscando. Ahora, eh, a nivel de si se está aplicando bien, ¿ok? O se está aplicando mal, de pronto para enfocar la pregunta un poco más en eso, aún se está en una parte muy verde, se podría llamar muy inicial, porque de pronto las empresas o un porcentaje de ellas, lo que buscan en este momento es simplemente alguien que modele en Revit, ¿sí? Digamos que ya se está en ese paso, es como que toda empresa, toda cuestión constructora, cualquier persona que esté contratando a alguien nuevo, ya se le exige maneje Revit. Esto sea arquitecto, ingeniero, la empresa sea de ingeniería eléctrica, sea de ingeniería estructural, sea solo arquitectura, es algo básico, listo para cualquier persona que ingrese. Pero se está en ese punto, se está en ese punto como que se está trabajando en Revit. Ahora, a nivel de que se está aplicando la metodología BIM, de que yo de pronto sigo y realizo un BIM Execution Plan, hago un BEP para alguna obra, solo se hace cuando, en este caso, el Estado o la empresa privada lo exige, ¿sí? Porque no todos los proyectos de pronto se manejan así. Ya si es algo, digamos, directamente de una constructora, la constructora internamente puede hacer los modelos en Revit, pero pues de pronto no implementar BIM, porque pues implementar BIM no es solamente modelar en un software 3D o algo que trabaje de esta manera. Pero ya, por ejemplo, casos de licitaciones. Entonces, por ejemplo, mi última experiencia fue para una licitación de un proyecto de una universidad. Entonces, una universidad aquí en Colombia abrió una licitación para hacer los diseños de un edificio de la universidad
y ahí estaba exigido, ellos exigían como tal que se implementara la metodología BIM y tenían súper bien especificado la parte que había que entregar el BED, que había que entregar los lineamientos generales, ellos ya tenían como sus matrices, ¿sí? Entonces, está como en un 50-50, ¿sí? Mínimo, pues ya todas las empresas buscan que las personas trabajan en Revit, que es el software pues más usado hoy por hoy a nivel latinoamericano para toda esta cuestión, pero pues no todas aún exigen para sus proyectos que sí o sí se aplique la metodología. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Vale. Tardes. Este, sigo con las preguntas, ¿no? Trata acerca sobre la comparativa regional. La pregunta dice, ¿cómo compararía la adopción y el uso de metodología BIM en Colombia con otros países de la región como Perú, Chile o Brasil? Listo, muchas gracias. Bueno, respecto a eso, a nivel, bueno, de Perú de pronto es el que tengo más información. Entonces, por ejemplo, a nivel educacional, yo personalmente dicto clases en dos ATCs, dos Autodesk Training Center, y ambos son de Perú, Fractal Studio y en Jofra. Entonces, en ese punto de ideas, si uno compara a nivel educacional, que es como la primera parte, ¿listo? Porque para tú implementar la metodología BIM, pues las personas o nosotros que somos los profesionales encargados de la parte de construcción debemos saber, pues, qué es, ¿listo? Si no, pues es muy complicado. Entonces, siento que Perú, por ejemplo, va bastante adelantado en ese tema, ¿listo? Lo que es en la parte educacional, porque tú comparas, por ejemplo, la cantidad de TCs en Colombia. Tú puedes revisar lo mismo en la página de Autodesk, ahí salen los Autodesk Training Center y tú ves que en Colombia hay 6 7 mientras que en Perú en ese momento hay 20 30 y una cantidad grandísima. Por ejemplo, hay una, quiero no equivocarme, qué pena, por si acaso me equivoco, pero está el Colegio de Ingenieros de Perú, que no es en sí una universidad, sino es como un ente. Entonces, por ejemplo, he visto que ellos también promueven mucho esa parte. Prácticamente todos los ATC donde yo he dictado clases siempre como están conjunto con eso, entonces como desde la parte universitaria, como desde esos profesionales mayores, como que quieren promover eso mucho. En Colombia se hace, pero en comparación con Perú, por ejemplo, Perú está mucho más arriba en lo que tiene que ver con esa cuestión. Chile, por otra parte, en lo que fue los inicios, o sea, en lo que era el 2016, cuando yo comencé a investigar sobre mi tesis, era el quien llevaba la batuta, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? A nivel de la parte BIM. Realmente desde ahí pues sí he perdido bastante la pista, no he investigado mucho, pero me imagino pues también ya tendrán una normativa bastante establecida, porque también, por ejemplo, cuando yo reviso en LinkedIn, muchas ofertas de trabajo BIM son de Chile, pero muchas. Veo que hay muchas, siendo Chile que al final si tú lo comparas con Perú, Colombia, de pronto tiene menos población, por ejemplo. Entonces, tiene bastantes ofertas, entonces es cierto que también está muy avanzado. Y a nivel de Brasil, sí, la verdad, tengo muy poca información. Les mentiría, no he hecho como una investigación a fondo para saber cómo está funcionando el tema de la metodología BIM. Bien, entonces pasamos con la pregunta 5. Compañero, adelante. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Consejos de recomendaciones. ¿Qué consejos les daría a los jóvenes profesionales en Colombia que buscan especializarse en BIM? ¿Existen oportunidades de capacitación o programas específicos que recomiende para los interesados en BIM en Colombia? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, a nivel de consejos para personas que estén ingresando en este rubro, bueno, esto pues es en general, así tú lleves 10 años como experiencia, 20 años como experiencia como profesional en la parte de construcción, no te voy a decir que te vuelvas un magíster en la metodología BIM, pero por lo menos aprender a manejar Revit es necesario, ¿sí? El día de hoy, aunque sea a un nivel intermedio, lleves los años que lleves trabajando porque allí es donde se está moviendo hoy en día la parte latinoamericana. Y ya si de pronto tú eres un especialista, no sé, por ejemplo, en estructuras y de pronto no sabes manejar programas o softwares como Tecla o como CPCAD y de pronto aún sigues diseñando todo en SAP 2000 o de pronto en ETABS que se hacía en el pasado, que igual pues son programas de diseño y funcionan.
pero hoy en día hay nuevos softwares que ya implementan tanto el diseño como esta metodología, entonces también tendrían que actualizarse. Ahora, hablando puramente de personas que apenas están ingresando en el mundo laboral, pues va el mismo consejo. Cuando uno está en la universidad, se le facilita mucho más aprender softwares. Eso es muy importante. Ya uno después es egresado, se vuelve todo muy complicado. Uno en la universidad aprende a manejar, que hoy en día a uno le parece muy básico, pero aprende a manejar cosas que Excel, que AutoCAD, ¿listo? Todas esas cuestiones y lo mismo ahí pueden implementar otros programas, que en este caso Revit es el principal. Que hay más aparte de eso, ¿no? Pues se puede investigar, programas bien como Navisworks, como puede ser también la parte de ZIPECAD o Tecla Structures para personas que quieren ir en la parte estructural como nombre, pero principalmente Revit. O sea, eso es como lo básico, aprender la parte de cómo funciona Revit. Y pues un consejo es que la parte BIM se basa mucho en procesos y cuando tú estás modelando, pues tú tienes que modelar respecto a cómo se van a construir las cosas, ¿sí? Es como que pues todo no es aprender software y es muy importante estar en obra. ¿Listo? Los últimos años de la universidad, ojalá el primer trabajo que ustedes tengan al salir de la universidad o las personas sean un trabajo en obra, porque pues podemos tener mucho conocimiento de cómo se trabaja ese software, pero si al final nosotros no somos capaces como de llevarlo a lo que nosotros conocemos y a nuestros conceptos, sin necesidad de desmeritar, pero vamos a terminar siendo solo delineantes, solo dibujantes, y esa tampoco es la idea. Sí, la idea es que cuando nosotros modelemos algo, trabajemos una edificación, una construcción, sea cual sea, sepamos cuando las cosas están mal, ¿sí? Entonces, lo que nos da a nosotros ese valor muchas veces es el conocimiento de obra. Entonces, eso es importante, tener tanto conocimiento de software como también conocimiento de obra, ambos, ¿listo? Y probablemente aprender el software desde un punto de vista es más fácil que de pronto llegar a estar un año en obra, ¿sí? Temas más complicados, temas mucho más distintos. Entonces, eso es súper importante. Y si de pronto se quiere especializar mucho más, hoy en día hay, creo que la parte de la programación es lo que está llevando la batuta también en este sentido. Entonces, todo lo que sea aprender lenguajes de programación y llegar a poder aplicarlos a programas como Revit, en este caso con Dynamo, por ejemplo, con Python, es algo que está pagando muy bien en este momento, ¿sí? Es como lo que más se está buscando porque para de pronto las personas que tengan un poco más de experiencia, Revit, hablando justamente de ese programa, pues de pronto lleva mucho tiempo de modelado. Entonces, lo que buscan las personas es cómo agilizar ese proceso y Dynamo se usa para eso, ¿sí? Entonces, bueno, la segunda pregunta sobre la cuestión de si existen oportunidades de capacitación o programas específicos que recomiende para los interesados en vivir en Colombia. Entonces, bueno, aprender un software hoy en día, pues, o cualquier cosa, yo creo que hoy en día el Internet, pues, está toda la información por todos lados, ¿no? Hoy en día ya se está viendo también la cuestión de la inteligencia artificial, etcétera, ChatGPT. Al final, pues nosotros somos latinoamericanos, de pronto si nos comparamos un poco con otros tipos de países, pues a nivel nosotros de tal vez sacar de nuestro día a día para poder acceder a un curso es complicado, yo lo entiendo, ¿sí? Digamos, yo también, yo soy una persona que tal vez al inicio no tenía como esos recursos y pues lo primero que recomiendo es si no se puede acceder de pronto a un curso, a una certificación, a algo que sea más costoso, en internet está la información. ¿Listo? Yo personalmente aprendí Revit de manera empírica, ya luego sí más adelante cuando tuve la oportunidad hice un curso con una TC, pero pues que eso no sea como excusa, ¿no? Que no sea como excusa que sí o sí hay que buscar un programa de especialización, no, o sea, hoy en día se puede aprender de muchas maneras, tú ingresas a YouTube, a cualquier cuestión y desde ahí escribes Revit y te sale una infinidad de información, ¿sí? Ahora, si ya se tiene la oportunidad, se tiene el dinero y ojalá hacer esos cursos de capacitación se haga teniendo información antes. No es como que tú ingreses al curso de capacitación sobre BIM y tú no sepas absolutamente nada y esperas que por obra de magia seas el número 10, ¿no? Entonces, es importante eso, como buscar la manera de manera por sí mismos antes de aprender un poco de los software, de qué es la metodología, a qué se refiere, etcétera. Y a nivel de programas o capacitaciones específicas, pues hoy en día yo siento que hay dos vertientes, ¿no? Están los ATCs y están las propias universidades que están dictando cursos, ¿sí? Sobre modelador BIM con Revit o cualquiera de estos, cualquier software que se pueda aplicar. Hablo mucho de Revit, pero porque es que hoy en día es
Latinoamérica es el que más se usa 100%, como que no tiene comparación con otro software, pero pues hay muchos softwares BIM más, ¿no? Que se pueden usar. Entonces, bueno, hablando de esas dos vertientes que se pueden trabajar o en cursos universitarios o en cursos de Autodesk, mm, lo más importante, digamos, además de la certificación, porque pues si tú haces un curso tienes que darte cuenta de la certificación que te pueda valer para poder aplicarlo en cualquier país o en cualquier lugar, que por ejemplo eso es algo que tal vez tiene un poco más los ATCs, los Autodesk Training Center, porque pues al final es algo que emite Autodesk, que es como la empresa principal, tú lo puedes llevar de aquí a Estados Unidos, de acá a cualquier lugar y se entiende que es un certificado. A veces a nivel internacional los países suelen ser más quisquillosos cuando son cuestiones de certificaciones universitarias, que de pronto esto no está avalado, que eso no existe acá, que tiene que pasar por el Ministerio de Educación. Entonces, a nivel de certificación, por ese punto lleva un plus, digamos, lo que sea la parte de los ATCs. Y luego de eso, pues sí es muy importante mirar el temario. ¿Listo? Revit o el manejo de la metodología BIM, listo, todo esto, pues al final son uniones de varios softwares, pero aplicados de cierta manera. Hay muchos cursos de modelador BIM que duran, no sé, por ejemplo, 100 horas. Yo personalmente, pues soy instructor de esos cursos, pero pues en 100 horas tú no vas a aprender a cómo manejar el programa, que igual tienes que practicar mucho, pero ya lo que es la aplicación de la metodología BIM viene mucho con otras bases, como decía anteriormente, bases de obra, saber qué es la ISO 19650, saber hacer un BIM Execution Plan, ¿listo? Como que son muchas cuestiones que no se pueden aprender en un solo curso y es como mucha información. Entonces, ojalá al momento de ver esos temarios, digamos, si es un, por ejemplo, modelador BIM en Revit, entonces ustedes puedan verificar que hay un módulo que hable de la metodología BIM. Esto que ustedes vean que hay un módulo que pueden ser 5 o 10 horas, puede ser no muy largo, pero que les den esas bases, porque he visto muchas personas que de pronto saben trabajar en Revit, pero les preguntas algo y, oye, ¿y de qué trata la ISO 19650 o esto cómo se trabaja? Y no tienen ni idea, ¿sí? Y al final, listo, modelar en Revit es importante, pero cuando tú presentas y lo que realmente hace una metodología, hace aplicar la metodología BIM es seguir unos pasos, como dice la palabra, una metodología, y eso está en normas internacionales. Entonces, si no se tiene como ese contexto o sea cual sea la capacitación, sea cual sea el programa que ustedes van a hacer, no trabajan así, es complicado. Y el otro tema, además de esa información, es la parte colaborativa, porque muchas veces se ven los proyectos de parte única, como que yo solo, conmigo mismo, yo trabajo. Si ustedes la capacitación, programa que van a acceder, también trabaja la parte colaborativa o ustedes pueden preguntar y decir, bueno, vamos a trabajar con otra persona, puedo hacer un proyecto en conjunto, porque la construcción pasa así. Una persona no hace todo, hay diseñadores estructurales, eléctricos, mecánicos, hidrosanitarios, arquitectos, y al final todos se unen, que eso es lo que busca la metodología BIM, que pues no hayan errores entre las disciplinas y haya una buena comunicación. Entonces, si ustedes aprenden un curso o la capacitación del programa que son solamente ustedes, ¿listo? Pues tampoco va a servir de mucho. Entonces, esos dos puntos son importantes, sea cual sea la capacitación o programa que se realice. Sí, hoy en día, por ejemplo, en Colombia, si yo busco un programa, una capacitación que tengan esas dos cosas, tanto trabajo colaborativo como inicio de la parte de la metodología BIM, no hay. ¿Listo? La verdad, hoy por día no lo hay. Sí, los ATCs o digamos la forma como ellos lo trabajan, acá en Colombia de pronto el más conocido es Nazca Digital, ¿ok? Pero ellos, por ejemplo, no me gusta algo de ellos, que es que ellos segmentizan demasiado la información. Es como que tienen un curso de 100 horas para Revit de arquitectura, otro curso de 100 horas para Revit de ingeniería, luego otro de 50 horas para coordinación. Entonces es como mucha segmentación cuando yo siento que todo podría tal vez estar en uno solo. Si se tomaran los tres cursos completos, listo, es una buena línea de aprendizaje. De pronto para alguien que vaya desde muy principiante sería como lo más conocido hoy en Colombia. Pero como les decía, igual si van a buscar cualquier programa, lo mejor es eso. Dos puntos principales en el temario, metodología BIM, exactamente, no solo Revit, y parte colaborativa. Ya, entendido. Ya, muchas gracias. Entonces, le agradecemos por su, digamos, gentileza y amabilidad para esta entrevista y hasta una próxima oportunidad, Miguel. Muchas gracias de mi parte y a ver, los demás compañeros, pueden tomar la palabra.
Claro. Bueno, eh, Aparte, ingeniero, agradecerle por tomarse un tiempo y poder compartirnos sus conocimientos y sus experiencias. Creo que esta entrevista nos ayudará mucho, tanto a nosotros como también a nuestros compañeros de clase. Y bueno, desearle lo mejor de los deseos y esperemos poder contar con usted para una siguiente entrevista o para algún consejo o para alguna ayuda. Muchas gracias. bien, bien, en vista de que ya, y no sé si alguien más quiere. Sí, ingeniero, también de mi parte, muchas gracias por tomarse el tiempo de poder ayudarnos en esta entrevista y que nos será muy útil para nuestra formación como futuros ingenieros, ¿no? Gracias. Bueno, yo también agradecerle, ¿no? Bueno, de mi parte, por tomarse tiempo, ¿no? Bueno, de la entrevista y pues como que ya nos va a tener muchos puntos, como que también ya tomarle un poquito más de importancia, ¿no? Porque ahorita lo que está viendo, lo que es el tema de moderado BIM, ya está prácticamente implementando en varios países, ¿no? Y es, ¿cómo se llama? Prácticamente es un diseño más, o sea, con margen de error, o sea, lo mínimo margen de error, ¿no? A comparación de lo que ya se ha venido practicando anteriormente. Bien, entonces, Listo. muchas Nixon, si me gracias. permites a mí también, pues Bien, muchas gracias a ustedes, muchachos, por invitarme. Listo, muchas gracias por la invitación. Espero pues les sirvan las cuestiones que comenté. Y pues si les gusta esta parte de la metodología BIM, traten siempre como de llevarlo mucho más allá, así como que no solamente quedarse en la parte de tal vez solo aprender Revit, si fuera ese caso, o los software, sino como que llevarlo mucho más allá, porque si ustedes de pronto aspiran a un buen puesto de trabajo, digamos, no sé, hoy por ejemplo, digamos acá en Colombia, si se compara un BIM manager con un modelador BIM, si a un modelador BIM le están pagando 2 millones de pesos y que serían como $500. Mientras que ya si tú hablas de un BIM manager puede estar ganando 2.000, $2.500 al mes. Entonces hay mucha diferencia y realmente lo más difícil de eso es aprender Revit. Pero, pues si ustedes forjan otras habilidades, digamos, como de pronto saber cómo se trabaja en obra, tener experiencia en obra, aprender Dynamos y como cosas muy aparte, ustedes pueden llegar más allá, saber qué es gerenciar un proyecto. Entonces, siempre como que aspiren a eso y no se queden solamente en ser modeladores. ¿Listo? Porque hoy también estoy viendo eso mucho en ofertas de trabajo, como que, no, pues persona que sabe Revit, modelador BIM, y listo. Pero pues de pronto no es a lo que ustedes quieren llegar. ¿Listo? Entonces, como último consejo. ya, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, finalizamos esta entrevista y ¿Ok? hasta pronto. Gracias, Miguel.